Bien, entonces bienvenido, ¿cierto?, a un nuevo encuentro virtual, donde ya vamos a iniciar la última etapa, ¿cierto?, de este año. Ujú. Nos va a acompañar, como siempre, Miss Damarit, que va a estar siempre atenta a todas sus consultas, porque de repente se me pierde algo del chat, ¿cierto?, mientras hablo, entonces ella me avisa, ¿ya? Buenos días, chicos. Y lo que vamos a hacer hoy día, ¿cierto?, aquí tienen el objetivo, es resolver sistemas de ecuaciones lineales, 2 por 2, de forma gráfica, ¿ya? Eh, Básicamente, primero voy a intentar, ¿cierto?, explicar algo. Esto que está acá abajo es el objetivo grande, ¿sí? El objetivo que nosotros deberíamos ver, uno priorizado, de todos los que había este año, ¿ya? Es lo que tengo escrito ahí. Si se fijan, dice que vamos a resolver, el objetivo es que ustedes puedan resolver sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2, ahí voy a explicar qué significa eso, ¿ya? Pero relacionados con problemas de la vida diaria, ¿sí? Y que lo podemos resolver, ¿cierto?, por representaciones gráficas, que es justamente lo que vamos a ver hoy día, o simbólica, y de manera manual o con software, ¿sí? Hoy día vamos a trabajar con esta parte, ¿ya? Vamos a aprender a resolver sistemas, este tipo de sistemas, ¿ya? Y lo vamos a hacer de manera gráfica y de forma manual, ¿ya? Eso es lo que vamos a intentar aprender hoy día. Básicamente, para que me entiendan, ¿cierto? El recorrido sería este. Tenemos un problema, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros lo vamos a llevar a un sistema, ¿sí? Ahí vamos a ver en clases posteriores cómo hacemos eso, ¿sí? Pero es algo que ustedes van a tener que hacer, por ejemplo, cuando hagamos la actividad evaluada, ¿sí? Esa es la idea. De un problema cualquiera, de alguna forma ustedes lo van a modelar para que aparezca un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones vamos a aprender cómo resolverlo, ¿sí? Vamos a ver cómo resolver el sistema, ¿sí? Eso lo vamos a ver hoy día. Y resolviendo el sistema, vamos a llegar a la solución y respuesta, ¿sí? Una solución y respuesta, que no es lo mismo, ¿eh?, por si acaso. Por eso las pongo las dos, ¿ya? Esto es lo que yo voy a intentar, ¿cierto?, comprobar, ¿cierto?, al final de esta unidad, si ustedes lo saben hacer. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Esto lo vamos a dejar para clases posteriores, ¿sí? Lo que vamos a hacer es partir desde aquí. Vamos a tener un sistema de ecuaciones y vamos a ver cómo resolverlo. Hay hartos métodos que se pueden clasificar, el método gráfico, y están todos los otros, que son varios, que son métodos algebraicos. Los algebraicos no los vamos a ver este año, ¿sí?, porque no hay tiempo para eso, y vamos a trabajar con el método gráfico, que lo vamos a ver hoy día, ¿sí?, de forma manual, y más adelante vamos a usar un software para que nos ayude a hacer eso más rápidamente, ¿ya? Y vamos a llegar a la solución de ese sistema. Entonces, con eso nos vamos a quedar hoy día, pero cuando tengamos problemas, una vez que nosotros tengamos esa solución, vamos a tener que dar respuesta al problema, ¿ya? Por eso les digo que no es exactamente lo mismo. La solución es la solución del sistema, pero después con esa solución nosotros podemos dar respuesta al problema original. Entonces, hoy día vamos a trabajar solamente de aquí hasta ahí, ¿sí?, esta parte, esos tres, ¿ya? Y método gráfico, ¿ok? Entonces, el trabajo final que van a hacer, ¿cierto?, va a trabajar, ustedes van a tener que saber hacer esto, resolver sistemas de forma manual, y aparte van a haber otras situaciones donde van a haber problemas, van a usar el software, ¿cierto? El problema ustedes lo pasan a un sistema y esta parte ya no la van a hacer manual ustedes, esto lo va a hacer el software. El software le va a entregar la solución, ¿sí? Y ustedes, con la respuesta que le entregue, van a dar respuesta al problema, ¿sí? Entonces son como dos tipos de situaciones con las que se van a enfrentar, ¿ya? Por ahora vamos a trabajar sin los problemas, solo esta parte. Sistema, resolver de forma manual y gráfica, y la solución del sistema, ¿ok? Bien, volvamos, ¿cierto?, al objetivo que tenemos hoy día, entonces. El objetivo de hoy día, ¿cierto?, es resolver un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 de forma gráfica, ¿ya? Entonces, si uno lee todo esto que está aquí, aparecen algunas palabras y que me gustaría ver qué creen ustedes que significan, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que yo les haría es qué es una ecuación, y ahí les tengo un ejemplo. Entonces, ¿qué me podría
explicar con sus palabras qué es lo que entiende por una ecuación. Y ahí hay una que pueden ver. Cualquiera. Viendo eso que está ahí. ¿Cómo sé que algo es una ecuación o no? Ecuación la han visto antes, ¿sí? ¿Qué se acuerdan que es una ecuación? Pueden respondernos por el chat también. Sí, hay una respuesta en privado ahí, ya. Cuando hay que buscar el valor de x. Eso es importante. ¿Qué más? Hay algo clave aquí para que sea una ecuación, ¿sí? Un simbolito que siempre tiene que estar presente para que sea ecuación. ¿Cuál será? La x, por ejemplo, tiene que estar ya, pero hay otro signo más que siempre tiene que estar. ¿Cuál será? El x es el valor que yo no conozco, ¿sí? Exacto, por ahí me respondieron. En privado, ya. El signo igual, ¿sí? Eso es importante. Una ecuación es una igualdad, ¿ya? Entonces partamos por eso. Como es una igualdad, tiene que aparecer este signo, ¿sí? Luego, aparte en la ecuación, hay un valor que yo no conozco, o al menos uno, pueden haber más de uno, que en este caso es el x, ¿ya? Puede ser cualquier letra en todo caso, pero por lo general se trabaja con el x, ¿ya? Pero podría ser cualquiera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelvo esta ecuación, por ejemplo? O si me dicen, resuelve eso, ¿qué me están preguntando? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Encontrar el Encontrar, valor de x. claro, encontrar el valor de x, ¿sí? Ahora, ¿cuál es ese valor de x? El que si yo lo reemplazo acá, se cumple la igualdad. Esa es la idea. Así que así, a primera vista, como esta es fácil, ¿cuál sería el valor de x? Se puede sacar así al ojo, ¿no? ¿Cierto? Y ahí alguien me está dando el procedimiento. ¿Cuál sería el valor de x? 2, ¿cierto? Porque 2 más 4 me da 6. O sea, se tiene que cumplir esa igualdad. Y bueno, ahí tienen que haber visto procedimientos, ¿cierto? Que como acá es x más 4, puedo restar, ¿cierto? 4. Entonces acá se va el 4 y acá me queda 6 menos 4 y aparece el 2. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, sabemos lo que es una ecuación entonces. Ahora la pregunta es, ¿cuál sería la solución de una ecuación como esa que está ahí, por ejemplo? Que si se fijan, lo que tiene diferente es que ya no hay solo una letra, hay dos. ¿Cómo podría encontrar una solución para esa ecuación que está ahí? ¿A alguien se le ocurre? Básicamente me está diciendo dos números que al sumarlos me dé 4. ¿Cuáles podrían ser esos números? Ya, por ejemplo, ahí me dicen 2 más 2, está bien. La pregunta es, ¿será el único? Bien, Catalina, 2 más 2 es una solución. Pero la pregunta es, ¿será la única solución que me sirva? ¿No? 3 más 1, ¿sí? Y hay muchas más, ¿sí? Una ecuación de este tipo, ¿ya? Tiene infinitas soluciones, por si acaso. Porque ya podríamos incluso empezar a colocar números decimales o fracciones que también me dan este valor. Números positivos, números negativos, tiene infinitas soluciones, ¿ya? Esa es la diferencia con la anterior, ¿ya? Esta, por lo general, tiene una sola. Entonces, esta ecuación tiene infinitas soluciones, ¿ya? Ahora una pregunta de concepto. Gráficamente, ¿qué será esa ecuación que tengo ahí? ¿Ya? Esto es, más que nada, lo que pasa es que, como yo les dije aquí, hay infinitas soluciones, ¿cierto? Entonces, ustedes me decían, una podría ser 2 y 2, ¿cierto? ¿Ya? Otra podría ser 3 y 1, me decían. Ujú. ¿Ya? Entonces,
me están diciendo que, por ejemplo, si el X valiera 2, el Y tiene que ser 2. ¿Se fijan? Aunque hay infinitas soluciones, yo sabiendo uno de los valores, me obliga a conocer el otro, que es único también. ¿Sí? Entonces, esto se puede representar como coordenadas, ¿cierto? Y las coordenadas yo las puedo graficar. Por eso habla de gráficamente qué será esto que está acá. ¿Ok? Básicamente, si yo tuviera un plano cartesiano, vamos a hacer uno así medio al ojo, así, ¿ya? Algo como eso. Aquí están los valores de X, ¿cierto? Aquí están los valores de Y. Y para graficar puntos, ¿cierto? Uno tendría que buscar, bueno, este es el valor de X, lo busco acá, supongamos que por ahí está el 2. ¿Sí? Y valores de Y, esos se buscan acá están los negativos, acá están los positivos, entonces por ahí que estuviera el 2. ¿Sí? Entonces, ese punto estaría por ahí, más o menos, ¿cierto? Ya, por ahí. ¿Se fijan? Este es otro punto que también da solución a esta ecuación. Entonces, por ejemplo, el 3 que esté por ahí y el 1 por ahí, ¿cierto? Y por ahí estaría el otro punto que está acá. Si yo tuviera otro punto más, podría graficarlo. Y lo que va a pasar es que va a dar algo como esto. ¿Sí? Muchos puntos. Como son infinitos, puede ir uno súper cerca del otro. Y al final lo que tenemos es una línea recta. ¿Sí? Entonces, este tipo de ecuaciones, cuando yo las grafico, como tiene infinitos puntos que me sirven, ¿ya? Si yo uno esos puntos, lo que tengo es una recta, porque la recta, ¿qué cosa es? La unión de infinitos puntos. ¿Ya? Entonces, este tipo de ecuaciones son rectas gráficamente. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a tener una idea de cómo se resuelve un sistema después, porque por ahora estamos hablando de una ecuación, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan cómo graficar puntos? Eje X, eje Y, ¿cierto? Busco la coordenada X, la coordenada Y, y donde se intersecten las dos, ¿cierto? Yo empiezo a correrme hacia acá, derecho, está derecho hacia arriba, y donde se crucen, ahí está el punto. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es, avanzo 2 unidades hacia acá, después 2 unidades hacia arriba, y donde llegue, ese es el punto. ¿Sí? Para este caso, avanzo 3 unidades hacia acá, una hacia arriba, y ahí tendría el punto. ¿Sí? Hay varias formas de graficar. Eso sería la representación gráfica de una ecuación de este tipo. Pero lo que queremos ver hoy día es resolver un sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué será un sistema? ¿Y por qué se le dice que es lineal y de 2 por 2? ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esto que está acá. ¿Sí? Aquí les presento un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Ya? Si se fijan, mantuve la ecuación que trabajamos antes. Acá arriba está. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Ya? Un sistema va a tener más de una ecuación de este tipo. Se dice que es de 2 por 2 porque tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. O sea que uno de 3 por 3 tendrá tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Sí? Por eso se llama 2 por 2 y son las con las que vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Ecuaciones lineales porque si ustedes las grafican, están representadas por una línea recta. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en resumen, así van a reconocer un sistema. ¿Ya? Aquí dice por qué se llama 2 por 2, ¿cierto? Está formado por dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La misma idea, ¿cierto?, que teníamos cuando teníamos una ecuación. ¿Sí? Buscar valores de X y valores de Y. ¿Ya? Esa es nuestra idea. Entonces vamos a intentar buscar valores de X y valores de Y. ¿Cuáles valores de X y cuáles valores de Y? Los que si yo los reemplazo acá, ¿cierto? Se cumplen las igualdades. ¿Se acuerdan que en delante yo les decía, para la primera ecuación, qué valores me servían? Por ejemplo, alguien me dijo 3 y 1. Ya, 3 más 1 me da 4. Se cumple, ¿cierto? Pero tiene que cumplirse para las dos. Los mismos valores tienen que servirme para los dos. ¿Sí? Entonces yo podría comprobar ahora si se cumple acá abajo. Si este vale 3 y este vale 1, ¿cierto? Aquí me va a quedar 3 menos 2. Eso no me da este resultado. Por lo tanto, ese punto que acabamos de decir, 3,1, no es solución. ¿Sí? Solo va a ser solución aquel par de valores, ¿cierto? Que al reemplazarlos acá se cumple la igualdad, pero en las dos ecuaciones.
Ya, esa es la idea. Ahora vamos a ver cómo encontramos esos valores. Ujú. Y algo que tienen que recordar también, ¿cierto? Es que aunque nosotros encontramos dos valores, ¿cierto? Uno de X y uno de Y, hablamos que tenemos solamente una solución, ¿ya? No es que tengamos dos soluciones, porque la solución es el punto ese, ¿sí? Esas coordenadas. Entonces, un solo punto, ¿ya? Por eso se habla de una solución, a pesar de que encontramos un valor para X y uno para Y, no es que tengamos dos soluciones, sino que es una sola, ¿ya? Bien, esto es desde el punto de vista algebraico, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí. ¿Qué otra información puedo sacar? Pues que cómo se vería en la gráfica, porque yo les dije que hoy día vamos a aprender a resolver esto, pero de forma gráfica, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Lo vimos en delante, que esta era una línea recta. Y lo que pasa es que esta también va a ser una línea recta, ¿sí? Por eso son ecuaciones lineales, ¿ya? Entonces, las ecuaciones que aparezcan ahí son rectas. Y como son dos ecuaciones, entonces van a estar formadas por dos rectas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la solución? Porque yo les digo, lo vamos a resolver de forma gráfica. Bueno, si nosotros tenemos dos rectas, ¿ya? ¿Cierto? Tenemos nuestro plano cartesiano y que por ahí tengamos una recta. Y tenemos otra más, ¿ya? Entonces, en algún punto, estas dos rectas se van a cruzar, ¿ok? Entonces, ese punto donde se cruzan, esa es la solución de nuestro sistema. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que hacer nosotros es graficar esta recta, graficar esta otra recta en el mismo plano y ver dónde se cruzan las dos rectas, ¿sí? Una vez que encontremos ese punto, tenemos que ver cuáles son las coordenadas de ese punto, porque como están en el plano cartesiano, este punto va a tener coordenadas, ¿sí? Una coordenada X, ¿cierto? Y una coordenada Y. El valor de X y el valor de Y son justamente los que yo, si los reemplazo acá y acá, se van a cumplir las dos igualdades, ¿ya? Esa es la idea del método que vamos a ver, ¿ok? Entonces, resumiendo, cada una de estas ecuaciones son una recta. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es graficar cada recta, ya ahí vamos a ver cómo lo hacemos, y después buscar dónde se cruzan esas dos rectas. Encuentro ese punto, veo cuál es la coordenada de ese punto. Entonces, la primera coordenada es el valor de X, la segunda coordenada es el valor de Y, tal que si yo los reemplazo en nuestra ecuación acá, en ambas, esos valores se van a cumplir las igualdades. Entonces, consultas sobre toda la parte conceptual de esto, ¿sí? Porque ya ahora vamos a entrar a la parte de cálculos. Pero me interesa que más o menos haya quedado claro, ¿cierto?, el por qué y cuál es el recorrido que vamos a hacer, ¿ya? Graficar, encontrar punto de intersección, ver las coordenadas de ese punto, y esa sería mi solución del sistema, ¿ya? Ese es el procedimiento que vamos a seguir. ¿No hay dudas? Para pasar solamente a lo que es cálculo ahora, ¿sí? O en otras palabras, cómo graficamos esto, ¿sí? Ya, por ¿Qué ejemplo, le preguntan? si hay una pregunta que me dicen cómo saco el valor 2,2, justamente esta la vamos a resolver, ¿cierto? Y voy a buscar cuál es el valor que nos va a dar. Entonces ahí vamos a ver cómo saco, ¿cierto? ¿Cuáles son estos valores de aquí? ¿Sí? Ahí vamos a ver si es 2,2, si es 3,1, ¿cierto? De forma gráfica, como les digo, porque hay otros métodos, pero nosotros vamos a trabajar solamente con el método gráfico, ¿ya? Entonces, paso 1, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es despejar la y en ambas ecuaciones. Entonces aquí separé ambas ecuaciones porque las vamos a trabajar de forma aparte, porque cada una lo que vamos a llegar, ¿cierto? Recién las vamos a juntar cuando grafiquemos, ¿sí? Las vamos a trabajar por separado, ¿cierto? Y cuando grafiquemos, ahí recién vamos a juntarlas, ¿ya? Entonces, algo me decían en delante sobre esta, como la mostré desde el comienzo, ¿sí? Por ejemplo, quiero despejar el y, ¿ya? Entonces, el x tendría que pasarlo hacia el otro lado. ¿Cómo se pasa hacia el otro lado ese valor de x? Aquí tenemos que recordar cómo resolvían ecuaciones ustedes, ¿sí?
como resta, me dice. Ya. Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo podría restar x, ¿sí? Como es una ecuación, se va a restar a ambos lados. Entonces acá va a quedar x menos x, se van, ¿cierto? Y por eso no aparece. Y solamente va a quedar esto de acá. ¿Ya? Esa es la idea. Al otro lado también tengo que aplicar lo mismo, pero acá va a quedar escrito este valor porque no se va con nadie. ¿Se fijan? Acá se fue con él. ¿Sí? Al escribir a este lado el menos x, ¿cierto? Porque estoy restando, estos dos se van y se hace 0. Y por eso no aparecen acá abajo. ¿Sí? Y solamente me queda el i. A este lado solo quedó el i. En cambio, a este lado que también tengo que aplicar lo mismo, ¿ya? Porque si no la igualdad se rompe. Por eso tengo que aplicar exactamente lo mismo a ambos lados. El 4 con el x no los puedo restar, ¿cierto? Porque no son semejantes. Tienen que haber visto eso. Y por lo tanto queda ahí nomás. No hay nada más que hacer, porque mi objetivo ¿cuál era? Despejar el i. Y está despejado. ¿Sí? Cuando yo hablo de despejar el i, es que acá delante del i no puede haber ningún número, excepto el 1. Ustedes saben que ahí está el 1, pero uno no lo escribe, ¿cierto? Pero si tuviera un signo, no estaría despejado todavía, por si acaso. ¿Ya? Entonces el i tiene que estar de esta forma, positivo. Y decimos que el i está despejado. ¿Ya? Este era simple. Veamos la de acá. Esta ya no es tan simple. ¿Qué tendríamos que hacer acá entonces? Vamos a intentar despejar el i otra vez. El primer paso es el mismo. ¿Cuál sería el paso que tendría que hacer aquí? Ya, ¿por qué despejamos el i en vez de la x? Es porque nos facilita la gráfica después. Ya, ahí en el otro paso lo van a entender, pero les adelanto un poquito. Como nosotros queremos graficar esta recta, lo que vamos a hacer es darnos un valor de x, cualquiera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo podría hacer, ya, ¿qué pasa si el x vale 2? Entonces lo reemplazo. 4 menos 2 me da 2. Entonces el i vale 2. Y así vamos sacando al tiro. Ya, entonces si el x vale 2, el i vale 2. Y tenemos un punto. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces te facilita eso, que tú dando un valor de x, resuelve lo que está acá y al tiro sabes el valor de y. Es por eso, ¿no? ¿Ya? No es que sea una obligación, pero es más fácil después para graficar, ¿no? ¿Ya? Mm, Porque, por ejemplo, yo aquí si doy valor de que el x vale 2, puedo saber rápidamente cuál es el valor de y. Pero, por ejemplo, acá ya no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, todas las ecuaciones no van a ser tan fáciles como esta para saber los valores hacia el ojo. Entonces, por eso aprendemos un procedimiento que nos sirva siempre. ¿Ya? Ya. Mm, ya. Entonces, acá vamos a despejar el i también. Ya, esta es la parte que van a tener que repasar un poquito. Cuando yo quiero despejar el i, entonces voy a despejar aquellos valores que se estén sumando o restando. ¿Sí? Esto de acá. Este 2 o este menos 2 está multiplicando al i, entonces eso lo paso después. ¿Ya? Vamos, igual que en delante, ¿cierto? Voy a restar x a ambos lados. ¿Qué va a pasar? S se va a ir con este x que voy a agregar, ¿cierto? Por eso no lo voy a escribir acá abajo, que lo recuerden eso, ¿ya? Y entonces solamente me va a quedar a este lado menos 2i. ¿Se fijan? El x se fue. Pero al otro lado tengo que también hacer lo mismo. También tengo que restar x. ¿Se fijan? Y ahí estaría. Ya. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que el i no está despejado. Acá todavía falta, ¿se fijan? Me molesta ese menos 2 que está multiplicando ahí. ¿Se fijan? Entonces, para deshacerme de él, voy a multiplicar, ¿cierto? Por su inverso. ¿Ya? O 1 partido por menos 2, como quieran escribirlo ustedes, es lo mismo. ¿Sí? Menos un medio o 1 partido por menos 2. ¿Ok? Ya, en esta parte, no sé cómo lo han visto ustedes en años anteriores, porque hay varias formas como se lo han aprendido. Algunos dicen, ya, si está restando, paso sumando. Si está positivo, pasa negativo. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Sí, hay varias formas de aprenderse esto. ¿Ya? Pero básicamente, el original es este. ¿Sí? Los otros son pasos más cortos. Entonces, el que ustedes hayan aprendido, mientras lo apliquen bien, no hay problema. ¿Ok? Ya, ¿qué significa esto? Que igual que acá, como a ambos lados resté x, bueno, acá a ambos lados voy a multiplicar por esto. ¿Sí? Aquí nos va a servir lo de las fracciones. Entonces, menos un medio por menos 2i. A este lado, ¿cierto? ¿Ya?
Voy a resolver esto primero y después vemos el otro lado. Si se acuerdan la multiplicación de fracciones, ¿cierto? Yo puedo simplificar aquí. Se van. Y queda menos 1 por menos 1, ¿cuánto es? 1. Y 1 por i, i. ¿Se fijan? Despejado el i. Ya, por eso se hace esto. Ahora, la forma que más la recuerdan, yo creo que es como está multiplicando, pasa dividiendo. Es la misma idea. ¿Sí? Esa es una forma de acordarse en realidad. No está tan bien dicho, pero es una forma de acordarse. ¿Sí? La razón es esta. ¿Sí? ¿Ya? Al otro lado tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, o divido todo por menos 2, que a lo mejor se lo aprendieron así, o multiplico todo por esto. Es exactamente lo mismo a la hora de sacar el resultado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Multiplicar esto por cada uno. ¿Ok? Entonces, Hay una duda aquí. ya, pregúntenos. Dice, ¿es necesario colocar eso de la rayita, como el slash X, antes de pasar las incógnitas? Más que nada es para que se acuerden exactamente qué es lo que van a hacer. ¿Sí? En este paso me están diciendo lo que van a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, esto, a lo mejor alguien no se lo aprendió con paso dividiendo, por ejemplo. Entonces va a hacer esto. Bueno, voy a pasar dividiendo, por ejemplo, por menos 2. Y también estaría bien porque es exactamente lo mismo que estamos haciendo al final. ¿Sí? Dividir por menos 2 o multiplicar por menos un medio es lo mismo. ¿Sí? Pero sí pido que me coloquen eso para saber qué fue lo que hicieron ahí. ¿Ya? Y básicamente para que vayan deduciendo, ¿cierto?, cuál es el procedimiento que vamos haciendo. ¿Ya? Más que nada lo digo porque yo sé que va a haber algún tipo de ejercicios donde si no lo hacen así, se van a confundir y lo van a tener malo por un error de signos, que siempre pasa. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en algún momento. Pero básicamente lo que quiero es prevenir que pase eso. Por eso se los paso de esa forma. ¿Sí? Porque todos los años pasa lo mismo. Sé que en esa parte se van a equivocar si no van anotando lo que van haciendo. Luego, entonces acá voy a dividir por 2 o multiplicar por menos un medio, como ustedes quieran. Entonces, si alguien se lo aprende de esta forma, dividir por menos 2 quiere decir que cada uno lo voy a dividir por menos 2. Tanto ese, ¿sí?, como el otro que está acá. Ese también. ¿Sí? Entonces, se lo pueden aprender de esa forma, que es más corta. O si lo escribo de esta forma es exactamente lo mismo, porque yo al multiplicar eso por eso, me da eso que está ahí. Al multiplicar eso por eso, me da eso que está ahí. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Ok? Pregúntenme. Esta es la parte que les puede confundir, entonces aprovechen de preguntar esta parte. Ya aquí, mirad, me están preguntando si uno lo hace diferente a como lo estoy haciendo, si va a estar bueno o malo cuando lo revise yo en una evaluación. ¿Sí? Yo siempre voy a poner bueno, aunque no sea el método que yo haga, siempre y cuando lo que ustedes escriban realmente esté correcto. ¿Sí? Si lo tienen aprendido de otra forma y está correctamente aplicado, no hay nada raro ahí entre medio, va a estar bueno. ¿Sí? Todas estas cosas se pueden resolver de distintas formas. ¿Ya? Mientras, cierto, lo que ustedes hagan esté correcto, no hay problema. Y con eso me refiero que no sea que justo coincidió que para este ejercicio que ustedes hicieron, lo que hicieron está bueno y resulta que si lo aplico en otro no. ¿Ya? El procedimiento tiene que estar bueno siempre. Esa es la idea. Ya. Esto, ¿cuánto me da menos 2 dividido menos 2? Porque esta es una división, ¿se acuerdan? Una fracción es otra forma de escribir una división. Entonces, menos 2 dividido menos 2, ¿cuánto me da? 1. Exacto. Ya ahí respondo al tiro a la otra pregunta que hay. Y este caso de acá, no puedo hacer la división, pero sí puedo aplicar la regla de los signos, ¿cierto? La de la división es la misma regla de los signos de la multiplicación. Entonces, menos con menos, ¿cómo quedaría? Más, ¿sí? Entonces, esto queda en positivo. Pero la división no la puedo hacer, así que queda ahí. Listo. Despejado el i, ¿ok?
Ya, me hacían, creo que era que se perdieron un poco en esta parte. Sí, como te digo, va a depender mucho de cómo lo aprendieron en años anteriores. De hecho, no son estas las únicas formas, ¿sí? Hay más, ¿ya? Pero si, por ejemplo, te lo aprendiste esto de que si está multiplicando paso dividiendo, lo puedes escribir de esta forma que está acá. Y estaría correcto. ¿Ok? Si esto te enreda, trabájalo con esto. No hay problema. Ujú. Ya, a ver, hay una pregunta y la voy a leer para que el resto igual intenten hacer las preguntas generales, para que todos puedan leer sus preguntas, ¿sí? ¿Ya? Porque a lo mejor hay otras personas que también tienen la misma duda. ¿Ok? Entonces, Samara me pregunta, ¿por qué 2 negativo por 2 negativo? O sea, dividido en la parte de X. Ya, vamos a intentar buscar a qué parte se refiere exactamente. ¿A la fracción o no? Mi duda es si es en esta parte o es en esta de acá. 1 o 2. Es en la parte donde dice, ahí donde usted está apuntando. Esta, Ahí, sí. sí. Lo que pasa es que cuando estábamos acá, ¿cierto? Si se lo aprendieron, ¿cierto? Que esto es -2. Entonces, esto que me está molestando, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Así se lo aprendieron, no sé si se lo aprendieron de esa forma. Entonces, este -2 que está multiplicando, ahora pasa dividiendo. Ahora, cuando tú pasas dividiendo, tiene que pasar dividiendo a todo lo que esté al otro lado, a cada término. Entonces, este es un término y ese es otro, ¿sí? Por lo tanto, pasa dividiendo a ese término, que lo escribí ahí, y pasa dividiendo a este término también, que lo escribí acá, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Si no se lo aplican a los dos, ya tienen un error, porque estaría malo. ¿Se entiende por qué entonces aparece el -2 aquí y acá? Esta es la parte que más seguramente les va a complicar por ahora, porque es la parte algebraica, ¿sí? Entonces aprovechen de preguntar todo y les recomiendo, si quieren, ¿cierto?, intentar despejar ecuaciones, pues, ensayarse con eso, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces mi misión está completada, ¿cierto? Paso 1, despejar el i en ambas, está listo, ¿sí? ¿Ya? Acá ya lo había sacado yo. Vamos a ir al paso 2, ¿sí? Entonces, paso 1, despejar ambas ecuaciones, ¿sí? Paso 2, voy a encontrar esos puntos que quiero graficar. Pues se acuerdan que yo quería graficar cada recta. Bueno, para graficar una recta necesito 2 puntos. Teniendo 2 puntos, yo puedo graficar una recta, ¿ya? Porque por 2 puntos no solo puede pasar una sola recta, ¿ya? Entonces, vamos acá. Estos fueron los despejes que nos dieron en delante, ¿cierto? En la parte de acá. Se fijan, la primera quedó así y la segunda quedó así. Ya. Esta parte, las dudas que normalmente me tienen, ¿cierto? O me hacen, las preguntas son si yo, ¿qué valor le doy al X? Ustedes le pueden dar cualquier valor, ¿ya? Porque como les dije, una recta está formada por infinitos puntos, entonces, si ustedes escogen un valor, van a tener un punto de esa recta. A lo mejor otra persona escoge otro X, bueno, va a tener otro punto de esa recta. Pero aunque trabajen valores diferentes, a la hora de unir esos puntos, les va a dar exactamente la misma recta, ¿ya? Por eso el valor de X lo escogen ustedes, de acuerdo a lo que más le acomode acá para sacar la respuesta. Recomendaciones. Como nosotros vamos a hacer un plano cartesiano y por lo general trabajamos con números que estén cercanos ahí al dibujo, ¿cierto? Intentar tomar valores que los resultados, ¿cierto?, no les vaya a dar, por ejemplo, un 50 y después resulta que les falta espacio para graficar ese número que está súper lejos, ¿sí? Entonces escogen números que más o menos les den valores no mayores que 10, ¿se fijan? Es una recomendación, no quiere decir que la puedan seguir. Si quieren, trabajan con números más grandes y hacen la gráfica más grande, ¿no? ¿Ya? La recta les va a dar igual. ¿Ok? Entonces nos podemos dar algunos valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que el X vale 2, quiero saber cuál sería el valor de Y. Entonces reemplazo acá. Entonces, para este caso, por ejemplo, debería ser, ¿cierto? Sabemos que el I es 4 menos X. Lo voy a escribir, aunque esta sea fácil, pero para que vean cómo funciona. Viene el reemplazo. Entonces, en vez de X, ¿cierto? El 4 y el menos los mantengo y solo cambio el X por el valor que yo dije, que es 2.
Resuelvo y me dice entonces que el i vale 2. Entonces, cuando el x vale 2, el y vale 2, por lo tanto el punto que voy a graficar es el 2,2. Esa es la idea de encontrar los puntos. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si el x vale 4, ¿cierto? Tendría que hacer lo mismo acá. ¿Cuánto debería valer y? Ya, mientras yo escribo acá. Reemplazo. ¿Cuál debería ser el valor de y? Si el x vale 4. Cero decíamos esa rata. Entonces, cuando el x vale 4, el y vale 0 y por lo tanto el otro punto que puedo graficar es 4,0. Yo con estos dos puntos ya puedo saber por dónde pasa la recta en la gráfica. ¿Sí? A lo mejor otros van a trabajar con otros puntos, pero también les va a dar la misma recta. La Vanessa está escribiendo. Ya. Te pillamos. Después voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Con la otra. Este es un poquito más complicado porque aparece una fracción, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Ya, como para evitar, ¿cierto?, tener que sumar fracciones, por ejemplo, acá yo que les recomendaría escoger un x, ¿cierto?, que sea divisible por 2. ¿Se fijan? Así me evito tener que estar sumando fracciones. Por ejemplo, el 4 es divisible por 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cierto? Voy a hacer el reemplazo. Ya voy a reemplazar al tiro. Yo dije que el x valía 4 y eso está dividido por 2. Entonces, se fijan, por eso escogí ese numerito, porque esto me va a dar un número entero. Entonces, después sumo enteros nomás y no sumo fracciones. ¿Sí? ¿Se fijan? Porque, ¿qué pasa si hubiera escogido el 3, por ejemplo? Aquí me queda 3 medios y aquí hubiera tenido que sumar fracciones o transformar a decimal y hacer la suma, ¿te fijas? Entonces a eso me refiero yo, que de repente uno puede acomodar un poquito aquí los números y escoger los que más les convenga. Entonces, por ejemplo, en este caso, me conviene escoger números que yo puedo dividir por 2 y me dé valores exactos, para después no sumar fracciones. ¿Te fijas? No quiere decir que el otro está mal, sino que es un poquito más difícil. Entonces aquí queda 1 más 4 dividido 2, eso es 2. Por lo tanto, 1 más 2, 3. Entonces, cuando el x vale 4, el y vale 3. ¿Se fijan? Y ahí tengo un punto para graficar. Otro que es súper fácil de sacar el resultado es el 0. ¿Sí? Entonces, acá al reemplazar me va a quedar 1 más 0 partido por 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 0 partido por 2? 0 dividido 2. Cero, me preguntan por ahí. Sí, correcto. ¿Sí? 0 dividido 2 es 0 y por lo tanto esto me da 1. Y entonces, ¿cuál sería el otro punto que voy a graficar? El 0,1. Pero ahí ustedes pueden haber escogido otros números. ¿Ya? Lo que les recomendaba es que sean divisibles por 2. Entonces podía ser el 6, podían ser números negativos igual. ¿Ya? Pero yo les recomendaba que mientras se divida por 2 de forma exacta, no hay problema. ¿Ya? Ya. ¿Dudas con esta parte? Paso 2. Creo que el paso 1 era el más complicado en todo caso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No hay? Ya. Estamos bien entonces. Entonces, paso 1 es despejar las ecuaciones. ¿Sí? ¿Y para qué las despejo? Para hacer esto. Que sea fácil que yo me dé un valor de x y encontrar el valor de y. ¿Sí? Para eso hago el despeje en realidad. Por obligación necesito 2 puntos. ¿Ya? Si ustedes sacan más, en realidad se está perdiendo un poco de tiempo porque con 2 es suficiente para saber cuál es la recta.
¿Ya? Ya, tengo mis puntos, entonces ahora viene el paso 3, que es graficar. ¿Ya? Porque al final nuestro objetivo es graficar esas dos rectas y buscar cuál es el punto, ¿cierto?, donde se cruzan. ¿Sí? Entonces vamos al paso 3. ¿Ya? Paso 3. Ya no quiero borrar todo porque quiero los puntos. A ver. Esto no es necesario. Y eso tampoco. Ya vamos a graficar entonces. A ver si se acuerdan cómo se grafica. Y vamos, voy a mover esto aquí. Para acordarme los puntos que voy a graficar, ¿cierto? Y ese es el otro. Ya. Ya, esos son los puntos que quiero graficar. ¿Ok? Entonces, vamos. Punto 2,2. Vanessa, ¿dónde estaría el punto 2,2? Ya que sabe cómo rayar, entonces me va a indicar ahí con su lápiz dónde está el punto 2,2. ¿Dónde está el punto 2,2? Vanessa. Hola, Hola. Hola. ¿Dónde está el punto 2,2 en esa gráfica? ¿Cómo puedo encontrar ese punto? está en el 2. ¿Hacia dónde me Voy a muevo? rayar Ya, raya nomás. hacia acá, o sea, acá. Ya, bien. Exacto. Ok. Ya, entonces, ay, como dice Vanessa, ubicó bien el punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? El X nos dice que avancemos 2. Siempre partimos desde el origen, ¿cierto? Avanzamos 2 hacia este lado porque es positivo. Y después avanzamos 2 en Y, y como es positivo, me voy hacia arriba. Y llego hasta ahí. ¿Sí? Por ahí estaría entonces, bueno, aquí medio al ojo, pero por ahí estaría el punto. ¿Ok? Después, 4,0. Entonces, otra vez, en el X me voy a mover 4 hacia los positivos. Y como me dice que en el Y me mueva a 0, quiere decir que no me mueva, me quedo ahí mismo. Así que el otro punto estaría aquí, encima de la recta. ¿Sí? Ahí, justo ahí. ¿Ok? Entonces, tengo los dos puntos, puedo graficar la recta. ¿Ok? Entonces, la recta debería pasar por esos dos puntos. Y aquí sería algo como eso. ¿Sí? ¿Se fijan? Así grafico una recta. Ahora, la misma idea, pero para la otra recta que tengo acá. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar de color a verde. Ya. 4,3, ¿cierto? Me muevo entonces 4 en el eje X y después me dice 3 positivo en el Y, así que me voy hacia arriba 3 lugares. Ahí. ¿Ok? 4 y 3, ¿se fijan? ¿Preguntas? El X siempre es el que está aquí, en horizontal. ¿Sí? Este es horizontal. ¿Ya? Y 0,1. Bueno, si estoy aquí, si me dice que me mueva 0 en X, me quedo ahí mismo. Así que hacia los lados no me muevo. Y 1 positivo en Y quiere decir que me voy hacia arriba un lugar. Así que debería estar ahí, encima de la recta. ¿Se fijan? Y ahí está el otro. Ahora, tiro una recta que pase por esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, debería ser algo como esto. ¿Sí? Ahí paso por encima. ¿Sí? Ahí tengo mis dos rectas. Entonces, encontrar la solución del sistema es el paso 4. ¿Y cómo la encuentro? Yo les dije, en algún punto se van a cruzar estas rectas y necesito saber cuáles son las coordenadas de ese punto. Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son las coordenadas del punto donde se cruzan las dos rectas que están ahí? ¿Ya?
Básicamente, esas coordenadas son las que quiero, ¿sí? Entonces, esta es la solución. Ya, por ahí parece que me escribieron. Sí, 2,2 dice Ya. Montserrat. ¿Me fijan? Entonces, la solución del sistema son las coordenadas de este punto. Si bajo derecho, ¿cierto? Llego a 2 en X, como dijo su compañera, ¿cierto? Y en Y me tengo que ir hacia el lado, recto, ¿cierto? 2 en Y. Y esa es la solución. ¿Se fijan? Esa es la solución de mi sistema. Y yo lo podría comprobar si quiero, ¿sí? 2 más 2 me da 4. Sí, me da 4. Y si lo quiero comprobar acá, a ver, vamos a borrar esto que me molesta aquí. Tendré que hacer exactamente lo mismo. Me dice que el X vale 2, ¿cierto? Y me dice que el Y también vale 2. ¿Me dará esto que está acá? Vamos a comprobarlo. Esto queda en 2. Aquí tengo una multiplicación, ¿cierto? La multiplicación se hace antes que esta resta, por eso hago esto. Menos 2 por 2. Menos 4. Acá, signos diferentes voy a tener que restar entonces. El más grande más con el más pequeño, eso me da 2. Y conservo el signo que está delante del más grande. Menos 2. ¿Me dio lo mismo? Sí. ¿Se fija? Entonces, este es el método gráfico. ¿Se entiende cómo funciona entonces? Que es lo que me interesa. Creo que la parte 1 es la que más complica, me parece. Consultas. ¿Nada? ¿Dudas, chicos? Aprovechen. Nada por el chat. Ya. El método gráfico, ya porque como no vamos a ver los otros este año por lo menos, tiene, ¿cómo decirlo? O sea, todos los métodos tienen algo bueno o algo malo. Pues lo malo que tiene son algunas cosas que van a tener que tener cuidado porque si no, no van a llegar a la respuesta. ¿Ya? Primero, bueno, el método gráfico es un poco más largo que los otros, o sea, demoras más tiempo en hacerlo. Esto de ir despejando y después de ir graficando, ¿sí? Demora más. Ahora visualmente es mucho mejor, porque queda claro, ¿cierto?, lo que estamos buscando. ¿Ya? Pero uno de los grandes problemas que tiene es que tenemos que ser muy cuidadosos al hacer esta gráfica. ¿Ya? Supongan que yo o esto no lo hago bien, ¿cierto?, con mi regla y todo, o por ejemplo, si yo dibujo el punto, me corro un poco, ¿sí? Lo que va a pasar es que acá esto se va a correr y mi punto se va a correr, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo quiera ver cuál es la solución, voy a dar otros valores. Entonces, para este tipo de método, es súper delicado en el asunto de ser muy detallista, ¿cierto? De ubicar muy bien los puntos, de que las separaciones estas sean bien hechas y que las rectas pasen muy bien por encima de los puntos, porque si se corren un poco, se les va a correr la solución. ¿Ya? Eso es lo malo que tiene este método. Así que van a tener que ser bien ordenaditos para hacer esto. ¿Ya? Yo recomiendo pasar por encima de los puntos. ¿Sí? Si se fijan, yo pasé por encima. Me estaban preguntando ahí si, por ejemplo, creo que por ejemplo, un punto era este y creo que el otro era este mismo de acá. Entonces, a lo mejor alguno me une de aquí hasta aquí nomás. ¿Sí? Yo no se los recomiendo porque a lo mejor puede darse caso que donde se van a intersectar las dos rectas, por ejemplo, no sea aquí y sea por acá arriba. ¿Ya? Entonces, por eso uno prolonga esto porque todavía no tiene una idea de dónde se van a juntar. ¿Se fijan? ¿Ya? Por eso la gracia es pasar por encima de los puntos y alargarlo mucho más. ¿Sí? Porque así es más fácil ver dónde se van a cruzar. Porque puede que se dé que justo el pedacito que tú graficaste no es donde se van a cruzar. ¿Ya? Es por eso. Uh-huh. Ya. Si no hay más dudas, vamos acá. Esto se los voy a dejar para que lo resuelvan de aquí a la otra clase, para ver cómo les va, ¿cierto? Repitiendo el mismo procedimiento que hicimos nosotros. Quiero que ustedes me encuentren la solución, pero para este sistema que está acá. ¿Ya? Entonces anoten ese sistema en su cuaderno.
Bueno, otra debilidad que tiene este método es cuando las soluciones son números decimales, por ejemplo. ¿Sí? Porque en la gráfica ver si es, por ejemplo, 1,6 o 1,61 es súper difícil. ¿Se fijan? Entonces, esa es otra debilidad que tiene, ¿ya? Por si acaso. Entonces, para eso también existen otros métodos, que son los algebraicos, que por lo menos este año no los vamos a trabajar. Entonces, los valores con los que vamos a trabajar, si es que dan fracción, son fracciones que se pueden ver, que es, por ejemplo, el 1/2, ¿cierto? El 3/2, esos que están justo en la mitad, ¿ya? Pero otros valores no, porque al ojo no, lo más probable es que se corra y no les va a dar el valor exacto, ¿ya? ¿Ya anotaron entonces el sistema? ¿Sí? Ya, supongo que sí. Si no, le pueden sacar una captura de pantalla, ¿cierto? Y ahí, para ir cerrando, entonces, veamos, ahora les toca a ustedes, ¿cierto? Recordar lo que vimos hoy, ¿ya? Primera pregunta, ¿cuál era el objetivo de la clase? ¿Qué es lo que queríamos aprender? A ver si alguien se acuerda. Dice, toda una explicación, ¿cierto? Para que aprendan algo. ¿Qué cosa quería que aprendan? Esa es la pregunta. ¿Ya? A lo mejor el objetivo textual no lo saben, pero ¿qué es lo que yo quería que ustedes aprendan? Esa es la... Ya, espero respuesta. Ahí Montserrat dice resolver sistemas de ecuaciones. Exacto. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es resolver sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Ahora la pregunta es, ¿por cualquier método o uno en específico? Ya, porque tengo dos respuestas, la de Montserrat y Tiare son exactamente las mismas, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cualquier método? Método gráfico, me dice Catalina Ojeda. Montserrat también, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el método gráfico, ¿ok? ¿Y qué significa que un sistema sea de 2 por 2? Si se acuerdan. ¿Qué significaba ese 2 por 2? ¿De dónde salen esos? ¿Por qué esos numeritos? Dos ecuaciones, me dice alguien ahí, ya, y el otro 2, ¿qué tiene que ver? Un 2 es porque son dos ecuaciones. ¿Y el otro 2? Dos incógnitas. Muy bien. Ya. Y por último, ¿cierto? Nosotros encontramos la solución de un sistema. Exactamente, ¿qué es lo que encontramos en la gráfica? ¿Cómo describirían ustedes qué cosa es eso que pillamos nosotros? O cuando tengo la gráfica lista de las dos rectas, ¿cierto? ¿Qué cosa es lo que yo busco para decir, esta es mi solución? ¿Ya? Porque todo el procedimiento que hicimos de graficar dos rectas es para encontrar algo. Ya ahí tengo una respuesta. El Lo que punto buscamos, en el que se unen. exacto. Y Tiare me complementa ahí que el punto donde se juntan, ya las soluciones, más que las soluciones, las rectas, ¿sí? El punto donde se cruzan las rectas, ese es el que yo estoy buscando. ¿Ya? Eso es gráfico. Ahora, en cuanto al sistema como algebraico, ¿cierto? Sin la gráfica, lo que estamos buscando, ¿cierto? Son los valores de x e y, que si yo los reemplazo, las dos ecuaciones, ¿cierto? Se cumple la igualdad. ¿Ya? Entonces tenemos lo que es gráficamente y lo que es algebraicamente. ¿Ya? Eso es lo que quería que aprendan hoy, porque más después, como les dije, vamos a dar un problema. Con ese problema ustedes van a sacar el sistema. No es que se lo vaya a dar yo, sino que del problema ustedes sacan cuál es el sistema que van a resolver, ¿sí? Entonces se lo vamos a ver después. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Cuando tengan la solución, ¿qué respuesta doy al problema que tengo? ¿Ya? Y para esta parte, ¿cierto? Vamos a trabajar también con software. Todo este procedimiento que hicimos acá, el software se lo va a hacer. Ustedes lo único que van a hacer es decirle, esta es una ecuación, esta es la otra ecuación, y el software le va a decir, este es el punto, ¿cierto? Les va a dar la gráfica y le va a decir, ustedes van a ver cuál es el punto, le va a dar la gráfica hecha, ¿sí?
Pero para que entiendan cómo funciona eso, entonces voy a evaluar las dos cosas. Que ustedes sepan hacerlo manualmente con todo este procedimiento. Y después, ¿cierto? Cuando trabajemos con problemas, lo que me interesa ahí es cómo del problema ustedes dicen cuál es mi sistema. Después, cómo se resuelve, eso lo va a hacer el software. ¿Sí? Ustedes le van a decir nomás, estas son mis ecuaciones, dame la respuesta. ¿Ya? Ustedes van a tener la solución y con esa solución entonces ustedes tienen que ver después cómo respondo a la pregunta que me van a hacer en el problema. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, básicamente, cuando tengamos cierto la actividad evaluada, voy a fijarme en esas dos cosas, que sepan hacerlo con este procedimiento y después con el otro que vamos a ver enfocado en problemas y con un software. ¿Ya? Eso sería por hoy. Muy bien. ¿Alguna consulta? Sí, el video, justo esta semana estoy recuperando clases, ¿sí? Así que lo más probable es que lo suba o el jueves en la noche o el viernes en la tarde. ¿Sí? Ahí va a depender. Ya, pero cualquiera de esos 2 días lo voy a subir.